Hola, buen martes. Acá nos encontramos en Sanos, Sanas y Sanes de la Azotea. Hacemos el programa 146. Hoy en el estudio, Pablo Guzzo en la operación técnica, Pablo Garcilaso y Carla Rosa. Y bueno, nos faltan dos compañeras, Andrea Paula París y Susana Fulco y Luis Balcedo, que bueno, hoy no pudieron participar. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Pablo? Aquí en el estudio Rodolfo Bosch, como siempre en Radio Comunitaria de la Azotea, el 88.7. Y hoy la verdad que nos vamos a meter en un tema más que importante en términos de salud pública, que tiene que ver con el suicidio. Es un tema que no suele tener mucho espacio, ¿no?, en los medios de comunicación, y a veces también suelen circular, ¿no?, algunos mitos de cómo se trata el tema, ¿no? Estamos hablando de la vida, básicamente, ¿no? Una vida que se pierde, ¿no? La verdad que la Organización Mundial de la Salud y distintos espacios que trabajan en relación al suicidio plantean que en los últimos 45 años aumentó, ¿no?, la tasa de suicidio en un 60%, y que a nivel mundial hay un promedio de casi 3.000 personas que ponen fin a su vida cada día. Sí. Estamos hablando de 3.000 personas. Sí, se dice que en el mundo cada 4 segundos una persona se suicida. Es terrible. Y es algo que no se habla, es un tabú muy grande. Sí, realmente en el programa, vos sabés, Carla, que lo hemos abordado desde diferentes lugares, lo hemos abordado desde la prevención en lo comunitario, lo hemos abordado en la prevención en el ámbito escolar, que también es un espacio, ¿no?, de charlarlo. Siempre, nosotros consideramos que poner en palabras y charlarlo es mejor, todos los temas de salud, incluido que es de mucho dolor. También nos tocó en algún momento charlar con Diana Altavilla, que ella es una especialista en el tema, no solo en la Argentina, sino también en Latinoamérica. Y la verdad que falta mucho con este tema. En el caso puntual de Argentina, hoy miraba, ¿no?, en últimos números, entre jóvenes de 15 y 19 años, es la segunda causa de muerte, ¿no? Sí. Entonces, realmente da para poner en alerta, en principio, qué estamos haciendo con los jóvenes, ¿no? ¿Qué se está haciendo, ¿no?, en términos de políticas públicas, ¿no? Y también, ¿no?, a nivel general, digo, estamos hablando de 3.000 personas por día, estamos hablando de cada 4 segundos, digamos. Sí. 4 segundos, no. Sí, y que no es un tema individual, porque muchas veces se lo presenta como un tema individual, es un tema de que tiene que ver, está involucrada la sociedad. Exactamente. Tiene que ver con, como decimos siempre, con una construcción social de no mirar para otro lado, y que en definitiva nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Porque tiene que ver, ¿no?, con la propia construcción de vida que estamos haciendo. Lo tenemos en comunicación telefónica para poder hablar en relación al tema a Fernando Tocho. Él es periodista, licenciado en comunicación social, es escritor, trabaja en el área de policiales en C5N, y él, junto a Marcela Ojea, escribieron un libro que se llama Hablemos del suicidio, de la editorial Cicus, donde han realizado una investigación periodística donde lo que llevan adelante en esta investigación son casos relevados en el Gran La Plata entre el periodo de 2017 y 2019. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Te saludamos desde Sanes de la Azotea, Carla y Pablo. Hola, buenas tardes, un gusto. Fernando, contanos de qué nos motiva a hablar sobre este tema en el libro, ¿no?, sobre el suicidio. ¿Qué nos lleva a tratar este tema comunicacionalmente? En realidad, más que una situación de hobby o recreación que uno puede tener fuera del tiempo de trabajo, era una necesidad, porque lo vimos así, de decir, en nuestro entorno, en la ciudad, estaba creciendo
esta problemática, porque por día teníamos, en realidad por semana, perdón, teníamos 2 casos, nos dimos cuenta después, ¿no? Pero porque no los contábamos, no lo contaba nadie. Y como cronistas de calle veíamos que al menos 2 veces por semana teníamos un caso, ¿no? Y dijimos, esto antes no pasaba, digo, está pasando con mucha más frecuencia, y la verdad, quedarse como si fuese lo mismo, un accidente de tránsito, que esto, o una manifestación en la calle, un corte de calle, que esto, la verdad es poner la vara baja y hacer la vista gorda y decir, che, acá hay un problema que no se está atendiendo. Y a partir de esa necesidad de decir qué es lo que está pasando, de preguntarnos por qué estaba pasando esto, dijimos con Marcela, bueno, vamos a empezar a contar esto, porque es parte de la realidad que nos rodea, de casos que ocurren en la vida pública, porque los veíamos, no nos contaba nadie. Nosotros veíamos la gente que tomaba esa decisión, llegamos al lugar del hecho, y también preguntarnos a nosotros cómo contar esto y cómo no, con qué palabras, qué omitir y qué decir. Bueno, entonces desde un montón de lugares nos planteamos muchas preguntas que al día de hoy también nos hacemos, pero pudimos sacar algunas conclusiones también. Yendo a tu pregunta de nuevo, la curiosidad de decir, bueno, estamos ante un problema del cual no se habla, pero que nos presenta enfrente, y no podemos obviarlo, no debemos obviarlo. Y bueno, así empezamos a relevar los casos y a tratar de acercarnos a resolver una problemática, ¿no? Porque sí, no fue ni más ni menos que eso. Hola, ¿cómo andás? Carla te habla. Hola, Carla. ¿Qué quiere decir que el suicidio es un asunto de salud pública y de salud mental y no contextualizarla como un hecho policial? A ver, en realidad verlo como un problema de salud pública te hace la solución, ¿no? Porque verlo como un hecho policial es más en el sentido de ver la parte final, ¿no? Porque termina en un hecho policial o en un hecho judicial. Y decir, bueno, lo voy a ver desde el lado de la salud y la salud mental, decís, me voy a parar acá para tratar de evitarlo. Entonces, depende de la perspectiva donde te pares, lo que puedes hacer con ese tema. Si vos querés contarlo desde el lado policial, te estás parando al final del problema. Y si vos te paras al principio del asunto, desde la salud mental, te estás parando en el lugar de la prevención. Claro. Entonces nosotros, ¿cómo empezamos con este problema? Nos encontramos con el lado policial primero. Es decir, bueno, hay una escena, hay un lugar en donde ocurrió esto, cómo lo contamos, si lo contamos, si no lo contamos, y después fuimos de adelante para atrás, de decir, bueno, esto se podía evitar con un programa de salud mental, con resiliencia, con recursos, con profesionales, con especialistas, con líneas de atención, pero no sucede. Claro. Ustedes en el libro también, junto a, recordame el nombre de tu compañera, Marcela Ojea, sí, que hicieron el libro entre los dos, que en realidad hicieron la investigación entre los dos, en un capítulo del libro dedican un tiempo para dar consejos como comunicadores para saber tratar el tema y que no se trate de forma banal. ¿Cuáles son esas pautas comunicacionales? Porque para nosotros que estamos en los medios, cómo comunicar un tema como el suicidio, que es un tema complejo, y saber tratarlo bien, es muy interesante. Sí, bueno, nosotros también aprendimos de esto. Y es tan importante qué decir como que no. Y vimos las recomendaciones que daban la Organización Nacional de Salud, Mundial de la Salud, perdón. Y hay un manual para periodistas del Ministerio de Salud de la Nación que tampoco se difundió bien porque en materia de comunicación la verdad se comunica bastante mal, o nulo, o poco. Y en cuanto a recomendaciones, las líneas de asistencia, cuando se da una noticia de esta característica, que es una de las líneas del 135 que menos difusión tiene. Eso se puede dar, se debe dar. ¿Vieron cuando se habla de violencia de género, que abajo de la noticia se pone línea 144? Bueno, la línea 135 casi que no aparece. Sí.
Eso como una recomendación, no hacer hincapié en los métodos utilizados, no hacer portadas en cuanto a gráfica, video, de noticias con fotos ilustrativas, no dar ideas, sí marcarlo como un problema de salud mental y no como una cuestión meramente policial. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que se deben dar para esto, o que se dan en realidad, pero queda mucho por hacer en materia de difusión y prevención. Y prevención. En cuanto a los suicidios en contexto de encierro, ¿existen investigaciones serias en tal caso? Porque encontramos que hay muchos suicidios dentro del contexto de encierro, y es una problemática que para tratarla muchas veces es compleja también. O sea, porque ahí a veces no vemos toda la situación. Sí, son casos que ocurren en la sombra, digámoslo así. Pero imagínate que si por día en el país, sin contexto de encierro, te estoy hablando, tenés 9 casos por día, en contexto de encierro, muchas cosas no trascienden, no se conocen, y en cuanto a investigaciones, hay buenos estudios, buenos relevamientos. De hecho, la Comisión por la Memoria hace buenos relevamientos con eso, trabaja muy bien, todos los años saca sus informes, pero son informes aislados, es decir, eso no se coordina con el área de salud, no se coordina con el área de prevención, entonces queda como una estadística. Son buenas las investigaciones, son buenos los relevamientos, pero si eso no sirve para evitar que haya más casos, no es más que una cuestión estadística. Claro. Y termina volcado en eso, lamentablemente, porque no tenés un trabajo integral de principio a fin. Tenés cosas sueltas, tenés un montón de buenas intenciones, gente que es cierto, quiere trabajar bien con esto, y lo hace bien, pero faltan recursos, falta coordinación, falta entendimiento. Entonces, tanto y en cuanto eso no suceda, los casos van a aumentar también, y es lo que está pasando. No es por enemistar una problemática con otra, pero en medio de la investigación decíamos, ¿por qué hay toda una matriz para tratar, por ejemplo, la violencia de género? Que claro, sí hay comisarías, hay fiscalías, hay una línea de asistencia, hay un ministerio, hay recursos. Cuando vos tenés 9 suicidios por día en el país, claro, y que es 10 veces más los casos de femicidio. Yo decir, ¿cuáles son las prioridades? ¿Dónde pone las prioridades? ¿Está bien puesta esta prioridad sobre esta? Es cierto, todo es atendible, pero estás desatendiendo 9 suicidios por día. Me parece que... Y no tenés una matriz de nada, sin contar las tentativas, porque se puede hablar también de las tentativas. Pero vos decís, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Me indigno? ¿Lo pongo como problemática arriba de la mesa? ¿Se lo llevas a las autoridades del partido político que sean? Nadie te escucha. Entonces, te da bastante bronca en el sentido de, yo pongo mi grano de arena, ¿no? Con esto, desde nuestro lugar de comunicadores dijimos, esto es lo que podemos hacer. Pero también miramos alrededor y no hay voluntad. Claro. Sí, porque en realidad es un problema de alcance colectivo y problema sanitario y social. Sí, y la solución es también colectiva claro, y social, como decís vos. Coincido plenamente. Estamos charlando con Fernando Tocho, él es autor del libro Hablemos del Suicidio, junto a Marcelo Ojea. Fernando, vos sabés que te escuchaba muy atentamente. Y digo, en esta investigación, ¿cómo se da la cuestión de género en relación al suicidio? Y quizá me parece que acá hay una punta que quizá ustedes por ahí la encontraron en el trabajo, es de, en definitiva, digamos, pensar las violencias, ¿no?, que vivimos en la Argentina y también en América Latina, donde una de las cosas que a mí se me viene así casi como automáticamente, y también va incluido la cuestión de género, que en la Argentina el género hombre vive casi una década menos que las mujeres por las violencias, ¿no? Y dentro de las violencias está
bueno, homicidio, accidente de tránsito y suicidio. Sí, eso es palpable, digamos, lo que son muertes violentas, hay un porcentaje alto en cuanto a los varones, los hombres, pasa también con los suicidios, que más del 65% son hombres. Uh-huh. Somos hombres, yo soy hombre. Sí. Pero sí, eso sí, es una situación que la encontramos, esa tendencia la encontramos y es muy fuerte ver también que cuando ves el informe a nivel nacional que coincide, porque nosotros lo hicimos en 3 municipios, o sea, en La Plata, Berizo y Ensenada, pero sí, a nivel país la estadística te da igual. Y nos mirábamos con Marcelo y nos sorprendíamos, ¿no? Porque esto está hecho a pulso. Nosotros pedimos informe al Ministerio de Salud, Educación, en hospitales, en justicia, en procuración, bueno, Fiscalía, Ministerio de Seguridad, que cruzamos toda esa información que hoy no se cruza. Claro. Y sacábamos esa estadística de la que vos hablás y nos daba calcado. Pero, insisto, en tanto y en cuanto no se coordina una solución, van a seguir siendo números. Fernando, te vamos a agradecer por la comunicación. Vos sabés que yo aprovecho y yo, quizá ustedes también han estado trabajando en relación a esto, que, como también nos gusta decir en el programa, hacemos comunicación social y en definitiva todos en nuestro lugar que nos toque también somos comunicadores y comunicadoras de alguna forma. Yo aprovecho como para también pasar, ¿no?, las recomendaciones para el tratamiento responsable de casos de suicidio que está subido a la página de la Defensoría del Público, ¿no? Que sí. Eso también me parece que es interesante de poder verlo, visualizarlo, y que en definitiva, digamos, en lo comunitario sirve muchísimo también. Es un tema que se calla muchísimo, ¿no? Está oculto en el medio de las violencias que nos toca vivir a diario, ¿no? Sí, y bueno, les agradezco, la vi muy bien de ustedes que se interesen en eso, que le den voz y difusión. Y hay buenas iniciativas, sí, eso hay que destacarlo. La Defensoría del Pueblo trabaja muy bien esa cuestión, así que es bueno también recalcarlo, sin dudas. Gracias, Fernando, te mandamos un abrazo grande. No, a ustedes, un abrazo y a disposición. Bien, Carla, aprovechamos para volver a difundir, ¿no?, el 135, que es una línea gratuita para si es necesario, por supuesto, hablar de este tema, ver qué se puede hacer. Digamos, hay situaciones que obviamente tienen que ver con las crisis, con una situación de emergencia en salud mental. Y después también hay un 0800, que es el 0800-345-1435. El llamado del personal es confidencial, anónimo. Pues claro, no es un tema fácil, por supuesto. No, para nada fácil. Y yo me quedé, no sé, que me quedé en todo esto con esto que decía Fernando, que uno dice, bueno, uno puede decir, esta es la fotografía de la provincia de Buenos Aires, pero resulta que en otras provincias también es complicadísimo el tema, ¿no? Yo hace unos días miraba la situación en el sur, digamos, con este tema que ha crecido muchísimo. En Catamarca, por ejemplo, creo que Catamarca estaba ahí entre Catamarca, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz. Sí, un tema realmente muy serio. Bueno, intentamos darle ahí este análisis que hicieron en el libro, ¿no?, de la editorial Sikus, desde lo periodístico, que termina influyendo, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿no?, de cómo la subjetividad produce que, bueno, de este tema no hablemos, digamos, si no se hablan los medios, hablarlo en la verdulería, digamos, hablarlo en la sociedad de fomento, hablarlo en la radio, hablarlo en la puerta del banco, no va a pasar tampoco. Y como todos los temas difíciles, ¿no?, que tienen que ver con la vida y con la muerte.